En el apartado anterior estuvimos viendo temas de cinemática. La cinemática estudia cómo se mueven los cuerpos, su velocidad y aceleración. Es decir, cuando estuvimos viendo movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, estábamos estudiando la cinemática. Ahora toca el turno de hablar de dinámica. La definición de dinámica es la siguiente. La dinámica es la parte de la mecánica que estudia las causas que originan el movimiento. Así es que ahora ya no nada más vamos a querer que se muevan las cosas, sino vamos a querer saber por qué se movieron. Y una de las causas principales por las que se mueve un objeto es que se le aplica fuerza, y esta pues tiene una definición. Fuerza es todo lo que puede producir un cambio, ya sea cambio de forma o deformación, cambios de forma. Aquí en esta fotografía estamos viendo cómo al aplicar fuerza sobre esa manzana estamos deformándola, estamos aplicando fuerza. O también podría ser el ejemplo de un resorte que se estira, el estar aplicando fuerza a un resorte, a ese resorte lo podríamos comprimir o estirar. Entonces es lo que le estamos provocando. A partir de una fuerza aplicada, le estamos aplicando a su vez una deformación. Y como la definición de fuerza dice que es todo lo que puede producir un cambio, entonces también pueden ser cambios de reposo o de movimiento. La fotografía aquí nos indica que al aplicarle valores de fuerza a esa pelota, entonces le vamos a aplicar movimiento a pesar o cambio de movimiento, porque de hecho en la fotografía la pelota indica que ya traía su propio movimiento, pero al aplicarle fuerza le estamos alterando esa cantidad de movimiento. Entonces existen dos tipos de fuerza, que es la fuerza por contacto, que ya sería una fuerza directamente aplicada sobre el objeto. Entonces se necesitaría tocar el material, como aquí en la fotografía. O también puede ser una fuerza a distancia, como aquellas fuerzas que surgen a partir de los campos magnéticos invisibles, las fuerzas magnéticas de las que están provistas los imanes. Entonces son fuerzas que no vemos, pero se perciben alterando cierta situación de la naturaleza y el movimiento de ciertos objetos. Entonces, eso es lo que va a estudiar la dinámica, y de aquí podemos entonces ahora decir que la fuerza, la definición es que es una magnitud vectorial que representa toda causa de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo o de producir una deformación en él. Ya lo dijimos, entonces la fotografía nos muestra cómo estamos aplicando fuerza sobre un objeto, y al aplicarle fuerza sobre ese objeto le estamos provocando al mismo tiempo movimiento. La unidad en el sistema internacional para la fuerza es el newton, y sabemos que un newton, a su vez, un newton va a ser igual a 1 kilogramo metro sobre segundo cuadrado, donde descubrimos que este newton tiene escondidas unidades de masa, o sea de kilogramos, pero también tiene escondidas unidades de aceleración de metros sobre segundo cuadrado. Por eso es que el aplicar fuerza no significa que nada más vayamos a aplicar una fuerza sobre un objeto y simplemente moverlo. Este primer esquema de la fotografía de este hombre empujando la llanta es un ejemplo de lo más simple, pero las fuerzas, al existir valores de aceleración aquí dentro del newton, estos valores de aceleración de metros sobre segundo cuadrado, entonces estamos viendo que esas aceleraciones se pueden aprovechar para mover objetos de mayor importancia a grandes velocidades y para que recorran mayores distancias. También hay una definición de fuerza resultante. La fotografía nos muestra cómo varios hombres están aplicando varias fuerzas sobre un mismo objeto. La definición de fuerza resultante entonces es que cuando se aplican dos o más fuerzas sobre un cuerpo se origina una fuerza resultante total
que puede o no modificar la condición inicial. Es decir, que al hacer la sumatoria algebraica de todas las fuerzas que participan sobre un objeto, vamos a obtener una fuerza resultante total. No te pierdas los siguientes videos de dinámica, donde seguiremos hablando de las leyes de Newton, de fuerza resultante. Te invitamos a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones.